En la clase de hoy vamos a hablar sobre la insulina y el glucagón. La insulina es una hormona de origen proteico que realiza diversos efectos sobre el transporte de los azúcares y, al igual que el glucagón, es secretada por las células alfa y beta de los islotes de Langerhans. A nivel muscular y adiposo, dicha hormona aumenta la permeabilidad de la membrana para facilitar el ingreso de glucosa, aminoácidos, nucleótidos y fosfatos a la célula. A nivel de carbohidratos, la insulina aumenta el transporte de glucosa al interior celular, produciendo una disminución de los valores de glucosa en sangre. Esto lo hace promoviendo la glucogenogénesis, o sea, el almacenamiento de glucosa como glucógeno. Al nivel de ácidos grasos, la insulina favorece su almacenamiento en el tejido adiposo, disminuyendo la hidrólisis de los triglicéridos almacenados y la concentración de ácidos grasos libres en el plasma. La insulina también ejerce sus efectos sobre el metabolismo de las proteínas, ya sea aumentando el transporte de aminoácidos al interior de la célula, como también disminuyendo el catabolismo de las proteínas, por lo que aparentemente promueve el crecimiento celular. Ahora vamos a hablar sobre las funciones del glucagón. Lo que hay que tener en cuenta es que el glucagón es una hormona complementaria en la regulación de la concentración de glucosa sanguínea. Cuando los niveles de glucosa aumentan, se produce una inhibición en la secreción de glucagón y, por lo tanto, un aumento en la secreción de insulina. Por el contrario, cuando la glucemia disminuye, aumenta la secreción de glucagón y disminuye la de insulina respectivamente. A nivel de carbohidratos, el glucagón promueve la glucogenólisis y la neoglucogénesis a partir de aminoácidos en el hígado, ya que estos dos procesos generan un aumento de los niveles de glucosa disponible para el organismo. A nivel de lípidos, promueve el desdoblamiento de triglicéridos, así como un aumento de la concentración de ácidos grasos en sangre. Los niveles de glucosa deben mantenerse constantes, ya que la disminución de la glucemia afectaría particularmente al cerebro, la retina y células epiteliales germinativas, ya que estos utilizan la glucosa como nutrientes para abastecerse energéticamente. Por el contrario, si los niveles de glucosa en sangre fueran muy altos, se produciría un incremento en la deshidratación celular por el efecto osmótico de la glucosa en sangre, produciendo un aumento en la pérdida de glucosa por orina y, a consecuencia de ello, una disminución de los líquidos y electrolitos en el organismo.